Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo 11.7 a 11. ¿A qué se refiere Dios cuando dice que alguien es grande? En el pensamiento de la cultura popular, la grandeza normalmente se define en términos de privilegio, logros, dinero y poder que llevan a algún tipo de fama. Una visión más objetiva de la grandeza, aunque menos popular, se centra en el impacto duradero de alguien al proveer buenos beneficios a la gente, no solo a su nivel de fama personal, sino que eleva a quienes impactan al mundo de las formas positivas y significativas. Pero, ya sea que midamos la grandeza en términos de popularidad o desde el punto de vista del logro humano, ambas definiciones se quedan cortas si lo vemos desde la perspectiva de Dios. Usando cualquiera de estos dos criterios, Juan el Bautista no sería considerado grande. No nació en una familia rica ni poderosa. Sus padres, Zacarías y Elizabeth, eran de la familia sacerdotal de Leví. Pero había muchos levitas en Israel en ese tiempo, tantos que la familia de Juan no tenía ningún estatus social especial. Cuando aún era adolescente, Juan dejó las comodidades de la sociedad civilizada y se fue al desierto de Judea, convirtiéndose en un predicador ermitaño y sin hogar. Según Mateo 3.4, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Ni su linaje, ni su conducta social contraria, ni su apariencia externa, ni su dieta indicaban que pudiera ser considerado como otra cosa que como raro. No tenía una educación formal, ya que vivía aislado en el desierto. Aunque procedía de un linaje sacerdotal, no estaba relacionado con el sacerdocio, no estaba vinculado ni a la riqueza ni a la realeza. No instigó ningún movimiento social, político o religioso permanente. Aunque atrajo al populacho con su mensaje acerca de la llegada del Mesías, las autoridades, como los fariseos y los escribas, se opusieron a él con fiereza. Como respuesta, él les reprendía y advertía del juicio divino, como a un grupo de víboras atrapadas en un incendio forestal. Su ministerio fue relativamente corto. Murió de modo ignominioso a manos de un pequeño gobernante llamado Herodes, seducido por el lascivo baile de una joven. Cuando le dijo que le daría cualquier cosa que ella quisiera, se condolió con su madre, la esposa de Herodes, la cual quería que pidiese la cabeza de Juan en una bandeja de plata. Nada en su vida encajaba en el modelo asociado con la grandeza. Solo un pequeño grupo de discípulos lo siguieron por un breve periodo de tiempo. A pesar de todo eso, fue lo que el ángel Gabriel dijo que sería grande delante de Dios. Lucas 1:15. De manera increíble, el Señor no solo declaró que era grande, sino el más grande que jamás ha vivido. Esa declaración salió de los labios de Jesucristo mismo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo 11.11. Nacido de mujer era una expresión común para referirse a la humanidad en general. Por tanto, Jesús básicamente estaba diciendo: no ha vivido nunca un ser humano mayor que Juan. En nuestro examen de los héroes inconcebibles de Dios, ya hemos visto algunos de los personajes más atractivos de la Biblia. Sin embargo, el Mesías mismo declaró que Juan el Bautista fue mayor que cualquier otro santo del Antiguo Testamento.
Fue mayor que Enoc, Abraham, Moisés, Sansón, David o cualquiera de los profetas. Fue mayor que quienes se enumeran en Hebreos 11 como los héroes monumentales de la fe. Ningún rey, jefe militar ni filósofo fue mayor que Juan. Él fue la persona más grande que había vivido hasta ese momento, tanto en términos de tarea como de privilegio. Eso quedó claro desde el comienzo de su historia. Se rompió el silencio. Antes de Juan el Bautista no hubo profeta en Israel durante siglos. Desde los días de Malaquías no había llegado del cielo ninguna palabra de revelación. Tampoco ningún ángel había aparecido a los hombres desde tiempos del profeta Zacarías, 500 años atrás. Pero ese largo silencio estaba a punto de romperse. Era aproximadamente el año 5 a.C. El lugar, Jerusalén. Un sacerdote anciano común y corriente llamado Zacarías, nombre dado en honor al profeta del Antiguo Testamento, desbordaba de gozo al acercarse al lugar santo del templo. Una vez dentro tendría el privilegio de ofrecer el incienso sobre el altar sagrado. Este evento marcaba el momento álgido de su carrera sacerdotal, por lo que Zacarías quizás querría saborear cada instante. Pero incluso sus más altas expectativas no podían haberle preparado para lo que estaba a punto de experimentar. Zacarías era sacerdote según el orden de Abías, una de las 24 órdenes del sacerdocio judío establecido para los hijos de Aarón. Cada orden sacerdotal era responsable de servir durante 2 semanas al año en el templo de Jerusalén. Llegado el momento, los sacerdotes, según el orden de Abías, incluyendo a Zacarías, viajaban a la capital de Israel para cumplir con sus tareas sagradas. Una de las responsabilidades sacerdotales era que el sacerdote quemara incienso cada mañana y cada atardecer dentro del templo, en el lugar santo. Véase Éxodo 30.7-8. Cuando el solitario sacerdote se dirigía al altar del incienso, el resto de la orden, junto con toda la gente, estaba de pie afuera orando. El incienso subiría desde el altar como un símbolo de las fragantes oraciones de la nación a Dios. Como había muchos sacerdotes, pero solo uno podía ofrecer el incienso cada mañana y cada noche, la mayoría nunca participaba en esa tarea sagrada. El sacerdote privilegiado era elegido echando suertes, y una vez escogido no podía volver a ser elegido. Así, ofrecer incienso en el lugar santo era una experiencia única en la vida. Seguro que fue muy difícil para el anciano Zacarías haber contenido la emoción tras ser seleccionado, después de décadas de servicio fiel. Sin lugar a duda, esa era la cima de su vida sacerdotal. El altar del incienso estaba justamente fuera del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, lo que significaba que estaba lo más cerca de la presencia de Dios que podía estar un sacerdote. Ninguna persona común podía entrar en el lugar santo, y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y eso ocurría solo una vez al año. A pesar del deseo y la satisfacción que sentía Zacarías cuando entró en el lugar santo, no tenía la intención de quedarse allí mucho tiempo. Según estaba prescrito en la ceremonia, llevaba un pequeño recipiente lleno de carbones encendidos tomados del altar de bronce, el altar del sacrificio. Acercándose al altar del incienso, echó los carbones y los esparció en el interior. Luego los cubrió con el incienso para que surgiera una gran nube de olor fragante del altar. Todo era común y rutinario hasta que ocurrió lo extraordinario y Zacarías dejó de estar solo. De repente un ángel del cielo apareció de pie a su lado en el altar. El perplejo sacerdote quedó anonadado y aterrado. Lucas 1.12 lo dice de la siguiente manera:
Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Zacarías se dio un susto de muerte. Ahí estaba, en el lugar santo, más cerca de la presencia de Dios de lo que nunca había estado en toda su vida. Sabiendo que otros sacerdotes en la historia de Israel habían sido juzgados por ofrecer incienso inaceptable ante el Señor. Sepe Levítico 10.1-2. Al instante, Zacarías debió de preguntarse si había hecho algo que hubiera desagradado a Dios, y el ángel estaría allí para anunciar su juicio. Pero ese no era el caso. El ángel Gabriel estaba allí para darle la noticia más maravillosa que nadie jamás pudiera haber recibido en ese tiempo, una noticia con respecto a la llegada del Mesías. Comenzó con estas palabras: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Lucas 1:13. La realidad de esa promesa era algo casi tan asombroso como lo fue esa repentina aparición. Zacarías y su esposa Elizabeth eran mayores, tendrían al menos 60 o 70 años de edad, incluso quizá 80. Tristemente no habían tenido hijos, y Elizabeth hacía mucho que no tenía edad para quedar embarazada. Pero Dios haría por Elizabeth lo que había hecho siglos antes con Sara y Ana: abrir su vientre y darles un hijo. La esterilidad, que era una desgracia en el antiguo Israel, estaba a punto de desaparecer de modo sobrenatural. El vientre, que durante tanto tiempo había estado vacío, milagrosamente albergaría un hijo. Y el nombre Juan, que significa Dios es misericordioso, siempre les recordaría el favor tan especial que Dios les había otorgado. Mientras intentaba recuperarse de su impacto inicial, Zacarías no podía creer lo que el ángel le estaba diciendo. Pero el increíble mensaje de Gabriel no había terminado. Su mujer no solo tendría un hijo en circunstancias sobrenaturales, sino que ese hijo sería en muchos aspectos el profeta más excepcional que jamás existiría. Así se lo explicó el ángel al perplejo sacerdote: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1:14-17. Después de 400 años de silencio, este profeta anunciaría la llegada del Mesías. El hijo de Zacarías sería el heraldo del Mesías. Estas noticias eran tan asombrosas que Zacarías no lo creía. Como respuesta a su duda y las consiguientes dudas de todos aquellos a quienes les contara las palabras del ángel, Gabriel le dio una señal: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lucas 1:20. Por haber usado su voz para expresar duda e incredulidad, Zacarías no podría volver a usarla hasta que naciera su hijo, pero de manera extraña, ese silencio sería la verificación del encuentro sobrenatural. Eso resultó quedar claro cuando al fin salió del lugar santo y fue recibido por miradas de asombro y curiosidad por parte de la congregación judía reunida en el templo. ¿Por qué habrá tardado tanto tiempo? ¿Y por qué tiene una expresión estupefacta en su rostro? Para mayor sorpresa de la multitud, Zacarías no podía ofrecer ninguna explicación audible de su retraso. Finalmente, tras descifrar los ademanes de sus manos, comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Pienta 22.
Su frustrado silencio era evidencia de una revelación divina. Al terminar con sus responsabilidades en Jerusalén y regresar de vuelta a casa con Elizabeth, la mente de Zacarías debía estar repasando todos los posibles resultados. Poco tiempo después, su anciana esposa concibió, y 9 meses más tarde nació el bebé Juan. Pero incluso antes de nacer, el bebé fue lleno del Espíritu Santo, Munt 15, al moverse en el vientre de Elizabeth cuando su prima María, la madre de Jesús, llegó a su casa de visita, Bo 41. Zacarías no pudo pronunciar ni una sola palabra hasta el nacimiento de Juan. Durante casi un año, tuvo conocimiento de la noticia más grande jamás contada, pero no pudo expresarla. Cuando vio a su recién nacido por primera vez, su lengua se soltó instantáneamente. Debió haber hablado a borbotones por la magnitud de lo que había estado pensando todos esos meses. Después de alabar al Señor por su fidelidad a Israel, el orgulloso padre bendijo a su hijo recién nacido con palabras inspiradas. «Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz». Lucas 1:76-79. Esas poderosas palabras llegarían a caracterizar al ministerio radical de este extraordinario profeta. Una voz que clama en el desierto. Tras volver a contar su increíble nacimiento, el relato bíblico avanza a los comienzos del ministerio de Juan. Vivió gran parte de su vida en el anonimato del desierto de Judea, antes de que la palabra del Señor llegara sobre él para iniciar su ministerio profético cuando tenía unos 30 años de edad. Lucas 3.2. En ese entonces bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Marcos 1.4. Juan era un contraste en todos los aspectos, desde su prolongado aislamiento a su abrupta aparición pública. Desde su áspera vida en el desierto a su dramático ministerio de predicación y bautismo. Nació de una mujer que no podía tener hijos. Procedía de un linaje de sacerdotes, pero ministraba como profeta, y alcanzó a la sociedad judía habiéndose apartado de ella. Tanto su entrenamiento como su ministerio se produjeron en el desierto. Ese podría parecer un lugar extraño para que el precursor del Mesías estableciera sus oficinas centrales, pero encajaba perfectamente con el plan de Dios. Juan no fue enviado a la corte real del mundo antiguo para anunciar la llegada del Rey al universo. De una familia oscura con un extraño estilo de vida, estableció su ministerio directamente en medio de la nada. Pero todo eso tenía un propósito, un enfoque radical con la intención de despertar a la gente de su sueño espiritual y llamarles a salir del legalismo muerto de sus prácticas religiosas. Multitudes de personas procedentes de Jerusalén y Jericó, atraídas por la curiosidad y la convicción, acudían a oír predicar al excéntrico profeta. En la arena desolada, apartados de las distracciones de la ciudad y la opresión de los líderes religiosos, las personas podían meditar con calma en las poderosas verdades que Juan estaba proclamando. El mensaje de Juan era asombroso, así como su aspecto físico. Él afirmaba ser el verdadero mensajero de Dios, pero no era como los fariseos y saduceos con buenas maneras, habla tranquila y muy adornados. La áspera túnica de piel de camello de Juan, su cinturón de piel y su dieta de langostas y miel silvestre,
servían como una punzante y metafórica reprensión a los líderes de la clase religiosa de Israel. Como los profetas del Antiguo Testamento que le precedieron, todo lo relacionado con la extraña conducta de Juan tenía la intención de ser una lección para la nación escogida de Dios. No llamaba a otros a vivir o vestir como él, sino que llamaba a la gente a alejarse de los hipócritas vestidos de la liturgia que dirigían a las personas al infierno. El reino se ha acercado como predicador privilegiado por anunciar la llegada del Mesías. El llamado de Juan era más elevado y sagrado que el de cualquier otro que le hubiera precedido. Su voz profética fue la primera que resonó por todas las laderas de Judea desde que el profeta Malaquías dejó de hablar 400 años antes. Aunque su historia la encontramos en los Evangelios, Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Como tal, recibió la privilegiada responsabilidad de anunciar tanto la venida del Mesías como de declarar su llegada. Al igual que sus predecesores, Juan encauzaba fielmente a la gente hacia Cristo, pero a diferencia de los otros profetas judíos, pudo ver con sus propios ojos el cumplimiento de sus palabras. En Mateo 11.9, Jesús separó a Juan de los nobles profetas anteriores a él diciendo que era más que profeta, porque como explicó el Señor, era el mensajero divinamente señalado del que se hablaba en Malaquías 3.1. Isaías había profetizado la misión de Juan cientos de años antes. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3.3, Isaías 40.3-4. Estaba preparando los corazones de los judíos para la venida de su tan ansiado rey. Después de milenios de anticipación y promesas proféticas, Juan fue elegido para el incomparable privilegio de ser el heraldo personal del Mesías. En el antiguo Oriente Próximo, la llegada de un monarca normalmente estaba precedida por la aparición de un heraldo que anunciaba la inminente llegada del rey y hacía los preparativos finales para su estancia. Junto al heraldo, se enviaba una delegación de siervos a la cabeza de la caravana real, para quitar cualquier obstáculo en el camino y asegurarse de que estuviera en buenas condiciones para viajar. Así, la responsabilidad del heraldo era doble: proclamar la llegada del rey y preparar el camino para su llegada. Estos dos componentes definieron el ministerio privilegiado de Juan el Bautista. Pero Juan no trabajó solamente para un rey humano. Fue el precursor del Rey de Reyes. Como tal, no quitó los escombros de los caminos físicos, sino que a través de su predicación respaldada por el Espíritu sobre arrepentimiento y fe, intentó quitar los obstáculos de la incredulidad en los corazones de los hombres y las mujeres pecadores. Desafió al judaísmo hipócrita y egoísta del primer siglo y llamó a las personas al arrepentimiento y a tener una vida de santa fe y obediencia. De esta forma estarían preparados para la llegada del Mesías y su reino. El ministerio de Juan se describe como la voz del que clama en el desierto. Para todos los que escuchaban, sus resonantes palabras reiteraban un mensaje simple: arrepentíos. Mateo 3.2. La palabra griega para arrepentimiento significa más que un simple dolor o lamento. Significa cambiar de pensamiento y modificar la voluntad, y engloba la idea de dar la vuelta y caminar en la dirección opuesta. El arrepentimiento no se refiere tan solo a cualquier cambio, sino a un cambio de pecado a justicia. Conlleva dolor por el pecado, pero va más allá de eso hasta producir un cambio de pensamiento y el deseo de una vida diferente. Sepe 2 a los Corintios 7:10.
Juan declaró que si las personas se volvían de su orgullo rebelde y recibían una vida de obediencia de todo corazón, estarían listos para recibir al Mesías. El mensaje de Juan impactó al pueblo judío. Ellos suponían que ya estaban incluidos por pertenecer a la nación escogida de Dios. Por su etnia sentían la seguridad de tener un lugar en el reino de los cielos, de tal forma que el arrepentimiento no era necesario para ellos. Por otro lado, las naciones gentiles vecinas no tenían tal privilegio. Juan confrontó esa falsa idea con toda claridad, declarando con valentía: «Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras». Mateo 3.9. Para los israelitas que se consideraban justos y que escuchaban lo que Juan decía, la idea estaba clara. Estaban en la misma condición que los gentiles que no creían. Eran como piedras, espiritualmente muertos, a menos que se arrepintieran y se convirtieran de su pecado a la justicia. No heredarían la salvación eterna. En cambio, serían juzgados. Ahora, ser judío y religioso no valía para nada ante Dios salvo para recibir un juicio mayor. El mandato de Juan era urgente, la venida del rey era inminente. A pesar de su religión, los corazones de las personas estaban duros y fríos. Por eso Juan les confrontó con feroz pasión y con una franqueza sin reparo. Ahora no era el momento de medir las palabras. Él desafió a la gente a apartarse del ritualismo, la superficialidad y la hipocresía de sus ceremonias externas, tradiciones y leyes. Les llamó a alejarse de la clase religiosa, al desierto, a un lugar donde no hubieran ido de no ser porque se tomaban en serio el arrepentimiento. Expuso las falsas pretensiones de los líderes religiosos con gráficas advertencias y desafió a la gente a demostrar su arrepentimiento en formas prácticas, como el cuidado de los pobres, trabajar con integridad y mostrar amor a otros. Lucas 3:11-14. Predicaba con tal convicción y autoridad que algunos que le escuchaban pensaron que quizá él sería el Mesías. Pero Juan rápidamente acalló esos falsos rumores. Cuando los sacerdotes y levitas le preguntaron quién le había enviado de Jerusalén para conocer su identidad, Juan respondió: «Yo no soy el Cristo». Juan 1:19-20. Asimismo les decía a las multitudes: «Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Lucas 3:16. Juan conocía su posición y su tarea, por tanto nunca intentó buscar honor para sí mismo, sino solo para aquel cuya venida proclamaba. Desde su infancia, Juan había escuchado muchas veces, sin lugar a duda, el anuncio que hizo el ángel de su nacimiento y de su llamado, un propósito que nunca comprometió ni manipuló para su propio beneficio. Aunque ministró en el desierto, la predicación de Juan tuvo un gran impacto en las ciudades de Israel. Según el relato de Mateo, «Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados». 3.5-6. Las multitudes viajaban para oírle predicar. Muchos recibían convicción de pecado y se bautizaban como señal de su deseo de arrepentirse y su disposición a recibir al Mesías. A diferencia del lavamiento ceremonial levítico, que conllevaba lavarse las manos repetidas veces, los pies y la cabeza para simbolizar la necesidad de una purificación continua del pecado recurrente, el bautismo de Juan era un evento único.
El paralelismo más cercano en las prácticas judías de aquella época era un ritual que no era para los israelitas nativos, el bautismo de prosélitos gentiles para formar parte del judaísmo. Ese paralelismo lo reconocían los judíos a quien Juan predicaba. Quienes se arrepintieran verdaderamente tenían que reconocer que en lugar de ser superiores, no eran mejores que los paganos no judíos, espiritualmente hablando. Aunque eran físicamente descendientes de Abraham, si no se arrepentían eran completos extraños para el reino de Dios. Para simbolizar su reconocimiento de esa realidad, Juan llamaba a los judíos a bautizarse de la misma manera que un prosélito gentil. Bautismo del Rey. El lugar exacto del ministerio bautismal de Juan junto al río Jordán es desconocido. El apóstol Juan destaca que era cerca de Betábara o Betania, al otro lado del Jordán. 1:28. Pero los arqueólogos no están seguros del lugar exacto de esa ciudad antigua. Probablemente sería hacia el extremo sureste del río, cerca de Jericó y del Mar Muerto, razón por la cual los habitantes que acudían en masa a escuchar a Juan predicar eran de los alrededores de Jerusalén y Jericó. Puede que Juan se sorprendiera cuando las enormes multitudes se acercaban a escucharle, especialmente cuando los antagonistas escribas y fariseos aparecieron. Pero se quedó perplejo cuando Jesús, el Rey mismo, apareció entre la multitud y pidió ser bautizado. Estaba claro que si alguien no necesitaba un bautismo de arrepentimiento era el Mesías, el Hijo de Dios que no tenía pecado. Por eso Mateo 3:14-15 dice: Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Por inimaginable que fuera, Jesús había venido a propósito ante Juan para ser bautizado. Cuando vio por primera vez a Jesús que se le acercaba, Juan declaró: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan 1:29-30. En ese breve saludo, el profeta que bautizaba expresó la profunda verdad de la persona y misión de Jesús, destacando la obra redentora de Cristo como el Cordero de Dios y su eternidad como Hijo de Dios. Es entendible que la primera reacción de Juan fuera pensar que el Redentor debiera bautizarlo a él, no al revés. El bautismo de Juan era una forma en que los pecadores simbolizaban físicamente su arrepentimiento de pecado. Pero Jesús vino a ser bautizado aunque era absolutamente sin pecado. Asombrado, Juan debió de preguntarse: ¿por qué querrá alguien que es perfecto y que quita el pecado del mundo participar de una ceremonia que simboliza apartarse del pecado? Jesús le explicó con paciencia a Juan que, aunque pudiera resultar confuso, debía ser bautizado para que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiso decir con eso? Simplemente que el bautismo de Juan era de Dios, que lo había ordenado como un acto de justicia, un requisito de Dios. Y Jesús hizo todas las cosas que Dios declaraba que eran justas como parte de su total obediencia a su Padre. El bautismo de Jesús también demostraba otras tres cosas relacionadas. En primer lugar, mostraba su disposición a identificarse con los pecadores a quienes vino a salvar. Como primera acción de su ministerio público, el amigo de los pecadores se relacionó con los injustos al someterse a un bautismo diseñado para pecadores. En segundo lugar, su bautismo sirvió como símbolo de su muerte y resurrección. Prefiguró el acto final de su ministerio público, su crucifixión y su consiguiente victoria sobre la muerte.
Finalmente, el bautismo de Juan sirvió como una ceremonia de coronación y como un adecuado comienzo para su obra pública. Cuando salió del agua, Dios Padre le comisionó con una voz del cielo, en palabras de Mateo, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:16-17. Para Jesús, su bautismo marcó el comienzo de su ministerio de predicación. Para Juan, fue el clímax de la tarea que había recibido de Dios. El fiel precursor había cumplido su misión de proclamar la venida de Cristo y preparar el camino para su llegada. Tras este punto, Juan buscó intencionadamente desarrollar un papel decreciente al señalar a la gente que se alejarán de él y se acercaran a Jesucristo. Alentó a sus discípulos a convertirse en seguidores de Jesús. Juan 1:34-36. Y cuando algunos de sus otros discípulos tuvieron celos de la popularidad de Jesús, Juan les dijo, «Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe». Juan 3:28-30. Sin ningún deseo de competir con Cristo, Juan gozosamente le dio paso a él. Había cumplido su llamado, por lo que pasó a un segundo plano, después a la prisión y a la muerte. Los últimos días de Juan. Desde una perspectiva terrenal, la vida y la carrera de Juan terminaron en desastre. Había sido un profeta celoso y valiente, que cumplió fielmente su función y proclamó con valentía exactamente lo que Dios le había llamado a decir. Tuvo la valentía de confrontar, pero su firme compromiso con el Señor le llevó a sufrir la prisión. Fue así. Mientras visitaba Roma, Herodes Antipas, que gobernaba Galilea para los italianos, sedujo a una mujer casada llamada Herodías. Para empeorar las cosas, ella era de su propia familia, esposa de su hermano Felipe. Cuando regresó a Galilea, Herodes se divorció de su esposa y se casó con Herodías, cometiendo así tanto adulterio como incesto. Juan el Bautista, como predicador directo que confrontaba el pecado, expuso con franqueza la grave inmoralidad de Herodes. Este se vengó haciendo que arrestaran a Juan y le metieran en prisión. De no haber sido por la popularidad de Juan entre el pueblo, a la cual temía Herodes, el malvado gobernante le habría matado de inmediato. Mateo 14:5. El duro profeta fue conducido a una antigua fortaleza en Maqueronte, situada en una región desértica y desolada cerca del Mar Muerto. Cambiando la libertad del desierto por un pequeño agujero, sufrió largos meses de vergüenza, tormento físico y soledad. Cuando escuchaba noticias acerca de Jesús, se quedaba perplejo. Al igual que los demás judíos de esa época, Juan esperaba que el Mesías estableciera el reino terrenal de justicia y paz que habían prometido los profetas. Aunque Cristo establecerá su reino milenial en su regreso, ese no fue el propósito de su primera venida. En vez de eso, Jesús estaba llevando a cabo un ministerio de sanidad, no de juicio, y se había establecido en Galilea, lejos de Jerusalén, la ciudad del rey. Estaba con los marginados y la gente común, y los líderes le odiaban. Juan se preguntaba si habría entendido mal los planes de Jesús. Y así, después de un año aproximadamente, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir,
o esperaremos a otro? Mateo 11.3. Sin lugar a duda, Juan era un verdadero creyente en el Señor Jesús y un profeta leal de Dios que había demostrado ser fiel. Cuando bautizaba a Jesús, Juan escuchó a Dios Padre declarar de forma audible que Jesús era su Hijo amado, y fue testigo del descenso del Espíritu Santo sobre él. Aún estando en prisión, escuchó del poder milagroso de Jesús. Sin embargo, quizá cuestionando las difíciles circunstancias que seguía soportando y preguntándose por qué Jesús no había establecido aún su reino, Juan se quedó un tanto confuso. Pero él sabía dónde acudir para buscar respuestas a sus preguntas. Envió a sus discípulos a Jesús para clarificar y asegurarse de que Él era el Cristo. Con compasión y amabilidad Jesús le respondió gratamente, diciendo a los discípulos de Juan: «Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí». Mateo 11.4-6. Las palabras de Jesús no eran una reprensión, sino más bien una confirmación amorosa de su verdadera identidad. Al parecer, Cristo hizo esos milagros en presencia de los discípulos de Juan para que pudieran informarle que lo que habían visto personalmente era prueba de que sin duda Él era el Mesías. Esa era la esperanza que Juan quería que se confirmase, incluso si el plan para el reino de Cristo era diferente del que Juan había esperado. Los discípulos de Juan llevaron las noticias de lo que habían visto al encarcelado profeta. Aunque las Escrituras no nos dicen lo que ocurrió, la implicación es que el mensaje de Jesús tuvo el efecto deseado. Las preguntas de Juan recibieron respuesta y sus preocupaciones se disiparon, aunque las circunstancias de Juan no cambiaron, y pronto fue ejecutado. La respuesta de Jesús fue suficiente para animarle y renovar su fe y su confianza. Después de la decapitación de Juan a manos de Herodes, llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Mateo 14.12. Fueron a Jesús porque sabían que Él querría enterarse de la muerte del mayor profeta que jamás existió, y de su fiel heraldo. Una grandeza como la de Juan. De todos los héroes de la historia de Israel, Juan el Bautista, aunque era el más grande, también fue uno de los más inconcebibles. Ya hemos destacado algunas de las características que le hicieron ser único. Su extraordinario nacimiento, su crianza en el desierto, su vestimenta excéntrica, su dieta exótica, su fiera predicación y su ministerio bautismal. Juan no poseía ninguna de las cualidades que la sociedad normalmente asocia con la grandeza. No era como ningún otro de los líderes religiosos o políticos de su época. Sin embargo, Dios le escogió para cumplir el mayor de los privilegios de cualquier persona religiosa que hubiera vivido jamás. A lo largo de su vida, Juan exhibió una humildad genuina, una devoción apasionada por la revelación de Dios y un enfoque centrado en Cristo. Por esas razones es bien considerado como un gran héroe de la fe. Desde el punto de vista del mundo no consiguió nada de valor duradero. Al contrario, fue odiado, menospreciado y decapitado por sus enemigos. Pero en términos de aprobación divina y privilegio, nadie había recibido jamás un llamado más honorable que Juan. Como muchos de los otros héroes de la fe, el leal servicio de Juan a Dios finalmente le costó la vida. El libro de Hebreos dice que muchos de los profetas del Antiguo Testamento fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros
Otros experimentaron vituperios y azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos 11, 35 a 38. Como el último y mayor de los profetas del Antiguo Testamento, el ministerio de Juan terminó de modo similar en martirio. Sin embargo, el legado de su fidelidad resplandece con tanto brillo como el de todos los que le precedieron, y nos recuerda cómo se mide la verdadera grandeza. Puede que sea una conmoción para nuestra sociedad superficial saber que la grandeza no se define en términos de logros humanos, proezas atléticas, ganancia financiera, poder político o fama. En cambio, se mide por cómo una persona se relaciona con la obra de Jesucristo. Juan el Bautista fue grande debido a su proximidad con el Mesías. Igualmente para nosotros la verdadera grandeza se encuentra en reconocer fielmente al Salvador. Se extrae de nuestra relación con aquel que es mucho mayor que Juan, el Señor Jesucristo. En Mateo 11.11, después de destacar la increíble grandeza de Juan el Bautista, Jesús prosiguió para destacar un gráfico punto espiritual. El Señor explicó que el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, Juan. Al decir eso, Jesús no estaba haciendo de menos la estatura de Juan. Más bien estaba enfatizando el privilegio espiritual que disfrutan todos los creyentes del Nuevo Testamento. Juan fue mayor que los profetas del Antiguo Testamento, porque participó personalmente en el cumplimiento de lo que ellos simplemente habían anticipado desde la distancia. 1 Pedro 1:10 al 11. Pero todos los creyentes después de la cruz y la resurrección disfrutan de un privilegio aún mayor, porque participamos del pleno entendimiento de la experiencia de algo que Juan solamente anticipó: la obra expiatoria de Cristo. A nuestra llegada al cielo, nuestro privilegio se elevará infinitamente, así como el de Juan. Allí, nuestra fe se cumplirá y nuestra esperanza se materializará cuando alabemos a nuestro Salvador cara a cara. La particular grandeza de Juan tenía que ver con su función en la historia humana. En términos de herencia espiritual, sin embargo, incluso la grandeza terrenal de Juan no se puede comparar con lo que él y cada creyente disfrutarán en la gloria del cielo. Un día nos encontraremos con Juan y disfrutaremos con él eternamente adorando al Salvador cuya venida él proclamó tan fielmente: Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.